Voy a decirte algo que probablemente contradice todo lo que te han enseñado sobre cómo asegurar tu futuro financiero. Creer que tu plan de pensiones es el pilar de tu jubilación es el error más peligroso que cometerás en tu vida. Durante más de 50 años he navegado los mercados financieros. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis. Desde la estanflación de los años 70, el lunes negro de 1987, la burbuja de las .com en el 2000, y por supuesto, el colapso sistémico de 2008. Y en todo este tiempo he visto un patrón repetirse una y otra vez. La gente corriente, trabajadora e inteligente pierde el patrimonio de toda una vida por confiar en un sistema que no está diseñado para protegerlos. La mayoría de la gente se obsesiona con la pregunta equivocada. Pasan horas comparando fondos, analizando los rendimientos del último año, buscando al gestor estrella que les prometa un 10% o un 12% anual. Piensan que la clave del éxito es la rentabilidad. La realidad es que están afinando los detalles de un barco que tiene dos agujeros enormes en el casco. Están ignorando las dos fuerzas matemáticas, casi inevitables, que erosionarán su capital de forma silenciosa pero implacable: la inflación y los impuestos futuros. No se trata de si tu fondo rinde un 8% o un 10%. Se trata de entender que la máquina económica global funciona de una manera muy específica. Los gobiernos de todo el mundo tienen enormes deudas y solo tienen dos formas de manejarlas: o suben los impuestos drásticamente o imprimen dinero. Históricamente siempre hacen ambas cosas. Cuando imprimen dinero, el valor de esa moneda disminuye. A eso lo llamamos inflación. No es un accidente, es una característica del sistema. Es la forma más sutil de impago de la deuda. Tu plan de pensiones está denominado en esa misma moneda. Así que, mientras tú celebras un rendimiento del 7%, la inflación real, no la que te dicen las cifras oficiales, podría ser del 5% o del 8% o incluso del 10%. Tu ganancia real es mínima o incluso negativa. Estás corriendo en una cinta de correr, esforzándote mucho solo para permanecer en el mismo sitio. La gente piensa que está ahorrando dinero para el futuro. La realidad es que están almacenando un poder adquisitivo que se desvanece con el tiempo. El segundo agujero en el casco es aún más predecible. Esos niveles de deuda gubernamental sin precedentes tendrán que pagarse. Y se pagarán con impuestos más altos. No es una opinión política, es una simple cuestión de aritmética. La promesa de diferir tus impuestos hasta la jubilación, que es el gran atractivo de los planes de pensiones, se convierte en una trampa. ¿Realmente crees que los tipos impositivos dentro de 20 o 30 años serán más bajos que los de hoy, con los compromisos de gasto y deuda que se están acumulando? Es una apuesta muy poco probable. Estás posponiendo el pago de impuestos a un momento en el que es casi seguro que serán más altos. En mis 50 años de mercado, he aprendido que lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el próximo movimiento del mercado. Es su capacidad para entender los principios atemporales y universales que gobiernan la máquina económica. Es construir un sistema, una cartera, que sea robusta ante lo que no sabes. Tu plan de pensiones no es un sistema robusto. Es una apuesta concentrada en un único tipo de activo, los activos de papel, en una única moneda y bajo una única jurisdicción fiscal. Es frágil. Puedes tener la ilusión de seguridad que te dan los activos tradicionales, o puedes tener un crecimiento real de tu poder adquisitivo a largo plazo. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite, no en el entorno actual. El verdadero objetivo no es maximizar la rentabilidad dentro de un sistema roto, sino construir tu propia máquina financiera que opere con principios diferentes, que te proteja de estas fuerzas en lugar de exponerte a ellas. Si estos principios te resultan útiles y quieres seguir profundizando en cómo construir un futuro financiero sólido, considera suscribirte para no perderte los próximos análisis. Para entender por qué tu plan de pensiones es una trampa, primero debes entender la máquina en la que opera. La economía no es un ente misterioso, es una máquina, un sistema de sistemas con reglas claras y predecibles, impulsada por la naturaleza humana. Y la pieza central de esta máquina, la que más afecta a tu futuro, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Imagina un país. Necesita construir carreteras, hospitales, pagar pensiones. Gasta más de lo que ingresa en impuestos. Acumula deuda. Para pagar esa deuda, emite bonos. Al principio, todo funciona, pero la deuda crece y crece como una bola de nieve, hasta que llega un punto en que los intereses son tan altos que ahogan la economía. En este punto, el Banco Central, que es el que controla la creación de dinero,
se enfrenta a una elección terrible. Puede dejar que el sistema colapse en una dolorosa depresión, con quiebras masivas y desempleo, como ocurrió en 1929. O puede hacer lo que casi siempre ha hecho a lo largo de la historia: imprimir dinero para comprar esa deuda. Esto es lo que se conoce como monetización de la deuda. No es algo nuevo. Lo vimos en la República de Weimar en los años 20, lo que llevó a la hiperinflación. Lo vimos de forma más controlada en Estados Unidos durante los años 40 para financiar la guerra, y de forma masiva después de la crisis de 2008 con la flexibilización cuantitativa. La mayoría de la gente piensa que la inflación es simplemente que los precios suben. La realidad es que es el valor de tu dinero el que está bajando. Cada nuevo dólar, euro o yen que se imprime diluye el valor de los que tú tienes ahorrados. Tu plan de pensiones está invertido, en su mayor parte, en activos de papel, acciones y bonos. Ambos están denominados en esa misma moneda que se devalúa. Así que te encuentras en una situación absurda. Tu gestor de fondos te felicita por un rendimiento del 8% en un año. Pero si el Banco Central ha aumentado la oferta monetaria en un 10% y la inflación real de las cosas que necesitas para vivir, energía, comida, vivienda, es del 12%, no has ganado un 8%. Has perdido un 4% de tu poder adquisitivo. Estás pedaleando más rápido solo para ir hacia atrás. La gente cree que está acumulando riqueza. La realidad es que están acumulando unidades de una moneda cuyo poder de compra está programado para disminuir. No es un fallo del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado. Es la forma más fácil y políticamente aceptable para que los gobiernos se deshagan de sus deudas sin tener que admitir que no pueden pagarlas. Lo que separa a los inversores que sobreviven a estos ciclos de los que son aniquilados es la comprensión de esta mecánica. No se trata de encontrar el próximo Amazon, se trata de construir una fortaleza financiera que resista la devaluación de la moneda. Tu plan de pensiones no es una fortaleza, es una cabaña de paja en medio de un huracán monetario. El segundo principio fundamental que debes interiorizar es una verdad matemática tan ineludible como la primera. Los impuestos futuros serán mucho más altos. La gente se siente atraída por los planes de pensiones, por la promesa del diferimiento fiscal. No pagues impuestos hoy, pégalos cuando te jubiles. Suena inteligente, suena eficiente, pero es una de las apuestas más peligrosas que puedes hacer. Estás haciendo un pacto a ciegas con tu futuro yo, y con un gobierno cuyas necesidades fiscales son completamente impredecibles, excepto por una cosa: serán enormes. Analicemos la máquina fiscal. Los gobiernos de todo el mundo tienen compromisos de gasto que se disparan: seguridad social, sanidad, defensa y, sobre todo, el pago de los intereses de la deuda que ya han acumulado. Estas obligaciones no son opcionales, son promesas grabadas en piedra. Para hacer frente a ellas, solo tienen dos herramientas: imprimir más dinero, como ya hemos visto, o subir los impuestos. Harán ambas. Cuando tú difieres tus impuestos, estás apostando a que, dentro de 20, 30 o 40 años, cuando necesites ese dinero para vivir, los tipos impositivos serán iguales o más bajos que los actuales. Mira los niveles de deuda pública. Mira los déficits. Mira las promesas de gasto futuro. ¿Te parece una apuesta lógica? En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse. Los periodos de gran gasto público y acumulación de deuda siempre, van seguidos de periodos de impuestos más altos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los tipos impositivos marginales en Estados Unidos superaron el 90% para financiar el esfuerzo bélico y la posterior reconstrucción. La gente piensa que está siendo astuta al posponer impuestos. La realidad es que están entregando el control de su capital a un sistema y comprometiéndose a pagar una factura en blanco en el futuro. No solo es el tipo impositivo lo que te perjudica, es la pérdida de control y flexibilidad. El dinero en tu plan de pensiones está atrapado. No puedes acceder a él fácilmente para aprovechar una oportunidad de inversión única, como comprar una propiedad en una crisis inmobiliaria. No puedes usarlo como colateral. No puedes moverlo a otra jurisdicción si tu país se vuelve fiscalmente hostil. Has cedido el control de tu activo más importante, tu capital, durante tus años de mayor productividad, a cambio de una promesa vaga. Puedes tener la comodidad de no pensar en los impuestos hoy, o puedes tener el control y la opcionalidad sobre tu capital. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El sistema está diseñado para que tu capital sirva a sus necesidades, no a las tuyas. Recuperar ese control no es una opción. Es una necesidad si quieres construir una verdadera independencia financiera. Entonces,
Si la máquina económica está diseñada para devaluar la moneda y la máquina fiscal está diseñada para aumentar los impuestos, ¿cómo se escapa? La respuesta se encuentra en un principio que he aplicado durante toda mi carrera y que es la base de nuestra estrategia de inversión en Bridgewater: la diversificación radical y estructural, pero no la diversificación de la que te habla tu asesor financiero. La mayoría de la gente piensa que diversificar es tener una mezcla de acciones de diferentes empresas y bonos de diferentes plazos. La realidad es que eso es simplemente diversificar dentro de la misma clase de activos. Activos de papel denominados en la misma moneda y sujetos a la misma jurisdicción fiscal. Es como reorganizar las sillas en la cubierta del Titanic. Cuando el barco se hunde, da igual dónde estés sentado. La verdadera diversificación, la que te protege de las grandes crisis sistémicas, consiste en construir una cartera que se comporte bien en todos los entornos económicos posibles. Pienso en la economía como si tuviera 4 estaciones: crecimiento económico más alto de lo esperado, crecimiento más bajo de lo esperado, recesión, inflación más alta de lo esperado e inflación más baja de lo esperado, deflación. Tu cartera debe ser un sistema robusto, una máquina para todo clima, que contenga activos que prosperen en cada una de estas estaciones. Las acciones prosperan en épocas de crecimiento. Los bonos del gobierno prosperan en recesiones y deflación. Pero, ¿qué te protege de la estanflación de los años 70, cuando tanto acciones como bonos se desplomaron? ¿Qué te protege de la devaluación masiva de la moneda? Aquí es donde entran en juego los activos reales y duros. El oro ha sido el antídoto contra la devaluación monetaria durante miles de años. No es el pasivo de nadie y no se puede imprimir. Las materias primas, como el petróleo, el cobre o los productos agrícolas, se benefician directamente de la inflación. Los bienes inmuebles bien seleccionados pueden proporcionar flujos de caja que se ajustan a la inflación. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que lo que te salva no es tu capacidad para predecir qué estación vendrá después. Nadie puede hacer eso de forma consistente. Lo que te salva es el equilibrio. Piensa en su cartera como un sistema. No se trata de tener partes iguales de cada activo. Se trata de equilibrar el riesgo. Una pequeña asignación a un activo volátil y no correlacionado como el oro puede equilibrar una porción mucho mayor de acciones, porque se mueven de manera diferente en momentos de estrés. Después del colapso de 2008, mientras la mayoría de los fondos de pensiones perdían entre un 30% y un 50%, las carteras construidas sobre estos principios de equilibrio de riesgos resistieron mucho mejor, porque estaban diseñadas para esa tormenta. No es sobre ser un genio, es sobre ser humilde. Es reconocer que no sabes lo que va a pasar y construir un sistema que no dependa de que aciertes. Puedes tener una cartera simple que es frágil, o puedes tener una cartera sofisticada en sus principios que es robusta. La elección determina si serás una víctima de los ciclos económicos o un superviviente. De acuerdo, entremos en la aplicación práctica. Esto no es un consejo financiero, es un marco para pensar, una forma de construir tu propia máquina. El primer paso para escapar de la trampa es reestructurar radicalmente la forma en que inviertes tu capital líquido, aquel que no está atrapado en el plan de pensiones. La mayoría de la gente piensa en términos de asignación de capital: 60% en acciones, 40% en bonos. La realidad es que esta es una forma anticuada y peligrosamente desequilibrada de ver el mundo. Un 60% en acciones no es un 60% de tu riesgo. Es más bien un 95% de tu riesgo, porque las acciones son mucho más volátiles que los bonos. Estás apostando casi todo a un único escenario económico: un crecimiento estable y no inflacionario. En mis 50 años de mercado, he visto que ese escenario es la excepción, no la regla. El principio que debes adoptar es el de la paridad de riesgos, no la paridad de capital. La pregunta no es cuánto dinero pones en cada activo, sino cómo equilibras los riesgos de cada uno, para que ningún entorno económico te destruya. Esto nos lleva a la estrategia que llamamos la cartera para todo clima, o all weather. Es un sistema diseñado no para ganar siempre, sino para no perder nunca de forma catastrófica. Piensa en tu cartera como un sistema con 4 motores, cada uno diseñado para funcionar en una de las 4 estaciones económicas. Cuando el crecimiento es fuerte y la inflación baja, el motor de las acciones ruge. Cuando el crecimiento se desploma y entramos en recesión o deflación, el motor de los bonos del gobierno a largo plazo se enciende. Cuando la inflación se dispara, como en los años 70, el motor del oro y las materias primas te impulsa hacia adelante. Una implementación simplificada de este principio se vería así: un 30% en acciones diversificadas globalmente,
un 40% en bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, 20-25 años, un 15% en bonos del Tesoro a medio plazo, 7-10 años, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente mira esto y comete el primer error emocional, un 55% en bonos. Con los tipos de interés tan bajos, eso es una locura. Piensan que se trata de maximizar el rendimiento de cada pieza. La realidad es que se trata de equilibrar el comportamiento del sistema en su conjunto. Esos bonos a largo plazo son el contrapeso más poderoso a un colapso del mercado de acciones. En 2008, mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 37%, los bonos del Tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Actuaron como un amortiguador perfecto, protegiendo el capital cuando más se necesitaba. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta comprensión del equilibrio. No se trata de ser el más listo, se trata de ser el más humilde y reconocer que no puedes predecir el futuro. Puedes tener la emoción de una cartera concentrada en acciones tecnológicas, o puedes tener la tranquilidad de un sistema que te protege de lo desconocido. Pero no puedes tener ambos. El universo no te lo permite. Implementar esto es más sencillo de lo que parece. Existen ETFs de bajo coste que replican cada una de estas clases de activos. El trabajo no es adivinar, es construir la máquina y luego reequilibrarla una vez al año para mantener las proporciones. Este enfoque te libera psicológicamente. Ya no vives con el miedo de la próxima crisis. Sabes que tu máquina está diseñada para capear la tormenta. Dejas de ser un jugador que apuesta al rojo o al negro y te conviertes en el dueño del casino. Si este contenido te está resultando útil, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. La cartera All Weather es el núcleo de tu fortaleza financiera líquida. Pero la verdadera independencia se consigue construyendo murallas adicionales fuera del sistema de activos de papel. Recuerda, la máquina económica está diseñada para devaluar la moneda. La mejor defensa contra esto es poseer activos reales, cosas que no se pueden imprimir de la nada. La segunda estrategia, por tanto, es la adquisición metódica de bienes inmuebles productivos. No me refiero a comprar la casa de tus sueños para vivir en ella. Eso es más un pasivo que un activo. Me refiero a ser propietario de propiedades que generen un flujo de caja mensual, un alquiler. ¿Por qué funciona esto de forma tan poderosa? Primero, es una cobertura natural contra la inflación. Cuando el coste de la vida sube, los alquileres también suben. Tu flujo de caja se ajusta automáticamente protegiendo tu poder adquisitivo. Segundo, te permite usar el apalancamiento de forma inteligente. Puedes controlar un activo de 200, 1.000 euros con una entrada de solo 40. 1.000. Y aquí está la magia. En un entorno inflacionario, la deuda que tienes se vuelve más barata con el tiempo. Estás pagando una hipoteca de hace 10 años con los euros devaluados de hoy. La inflación, que es el enemigo de tus ahorros en el banco, se convierte en tu mejor aliada como deudor hipotecario. La mayoría de la gente piensa que el sector inmobiliario es para hacerse rico rápidamente. La realidad es que es una herramienta para construir riqueza lentamente y de forma segura. El error más común es especular con la apreciación. Compran en mercados calientes, con flujos de caja negativos, esperando vender más caro. Eso no es invertir, es apostar. La regla de oro es que la propiedad debe generar un flujo de caja positivo desde el primer día, después de todos los gastos, incluyendo hipoteca, impuestos, seguros y un fondo para reparaciones. Empieza pequeño. Un garaje, un pequeño apartamento en una zona con demanda de alquiler estable. El objetivo no es un gran golpe, sino construir un goteo de ingresos que se convierta en un río. La tercera estrategia, más avanzada pero fundamental, es poseer una parte de un negocio real y rentable. No hablo de acciones de Apple, que te hacen dueño de una fracción infinitesimal y sin control. Hablo de invertir en una pequeña empresa privada, ya sea de forma activa o pasiva. Puede ser una lavandería, una franquicia, un negocio online. ¿Por qué? Porque su valor está ligado a su capacidad de generar beneficios en la economía real, no a los caprichos de los algoritmos de Wall Street. Te desconecta de la volatilidad del mercado de valores. En 2000, durante el estallido de la burbuja.com, las acciones de empresas tecnológicas sin beneficios se evaporaron, pero la panadería de la esquina que vendía pan cada día siguió generando ingresos. No se trata de encontrar el próximo unicornio, se trata de poseer máquinas de flujo de caja aburridas y predecibles. El beneficio psicológico de estas estrategias es inmenso. Cada mes, cuando recibes el alquiler o los dividendos de un pequeño negocio,
Sientes una seguridad que ningún extracto de un plan de pensiones puede darte. Es la diferencia entre una riqueza teórica, sujeta a las mareas de los mercados y las decisiones de los bancos centrales, y una riqueza tangible y bajo tu control. Puedes tener la simplicidad de dejar todo tu dinero en un fondo de pensiones, o puedes tener la robustez y la libertad de un ecosistema de activos diversificados. No puedes tener ambas cosas. Construir esto requiere tiempo y esfuerzo, pero es el único camino para escapar del sistema y crear una soberanía financiera real. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desarmado la máquina económica para ver sus engranajes. Hemos expuesto las verdades matemáticas de la inflación y los impuestos. Y hemos comenzado a diseñar una alternativa. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de construir el plano final de tu fortaleza financiera. Es el momento de pasar de la teoría a un sistema completo, un marco que no solo te proteja, sino que te dé el poder de prosperar en un mundo incierto. Lo que voy a describir ahora no es una colección de consejos, es una arquitectura. Es la diferencia entre tener un montón de ladrillos y tener una casa. La mayoría de la gente pasa su vida recolectando ladrillos. Una acción aquí, un fondo allá, sin un plano. El resultado es una estructura frágil, vulnerable al primer viento fuerte. Lo que construiremos es un sistema integrado, donde cada parte refuerza a las demás. El marco se asienta sobre tres pilares fundamentales, tres máquinas que trabajan en sinergia para crear una verdadera soberanía financiera. El primer pilar, el núcleo de tu sistema, es la cartera para todo clima. Este es tu bastión de capital líquido. Su propósito no es hacerte rico de la noche a la mañana. Su propósito es mucho más importante. Es asegurar que nunca te vuelvas pobre. La gente piensa que el objetivo de la inversión es maximizar la rentabilidad. La realidad es que el primer y más importante objetivo es la preservación del capital y del poder adquisitivo. Si pierdes el 50% de tu dinero, necesitas una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. La matemática de las pérdidas catastróficas es brutal. La cartera All Weather está diseñada con un único principio en mente: el equilibrio de riesgos. No intenta predecir el futuro, asume que no podemos saberlo. Por eso, equilibra activos que prosperan en las cuatro estaciones económicas. Es tu seguro contra lo desconocido. Este pilar te da liquidez, estabilidad y, lo más importante, paz mental. Te permite dormir por la noche sin importar lo que esté sucediendo en los mercados. El segundo pilar son los activos reales productivos. Esta es tu muralla contra la devaluación de la moneda. Mientras la cartera All Weather protege tu capital líquido, este pilar construye tu flujo de caja en el mundo real. Hablamos de bienes inmuebles que generan alquileres y de infraestructuras. Estos activos tienen una cualidad mágica en el entorno actual. Están anclados a la economía real y se benefician de la misma inflación que destruye tus ahorros en papel. Cada vez que un banco central imprime dinero, el valor nominal de tu propiedad y los alquileres que puedes cobrar tienden a subir. Además, si utilizas una deuda de tipo fijo para adquirirlos, la inflación se convierte en tu mejor amigo, erosionando el valor real de tu deuda con el tiempo. La gente piensa que la deuda siempre es mala. La realidad es que la deuda utilizada para comprar activos que generan un flujo de caja superior al coste de la deuda es la herramienta de creación de riqueza más poderosa que existe. Este pilar es tu motor de ingresos pasivos, el goteo constante de dinero que llena tus arcas mes tras mes, independientemente de Wall Street. El tercer pilar, el más avanzado pero el que te da la verdadera independencia, es la propiedad de negocios. Esta es tu fuente de poder soberana. Me refiero a poseer una parte significativa de un negocio privado, rentable y bien gestionado. No es un ticket de lotería en una startup tecnológica. Es una participación en una máquina de hacer dinero probada. Puede ser una empresa de servicios, una red de franquicias, un negocio online con un foso económico. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque te desconecta por completo de la matriz de los activos de papel. El valor de tu participación no está determinado por el pánico de los mercados, sino por los beneficios que genera la empresa. Te da control, o al menos influencia. Te da acceso a un crecimiento que no está correlacionado con los ciclos de la bolsa. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la riqueza más resistente es la que está ligada a la creación de valor real en la economía. Estos tres pilares juntos forman un sistema casi inexpugnable. Tu cartera All Weather te da estabilidad y liquidez. Tus activos inmobiliarios te dan un flujo de caja creciente y protección contra la inflación. Tu propiedad de negocios te da un crecimiento exponencial y soberanía. Cuando uno de los motores flaquea debido al entorno económico, los otros toman el relevo. Es un sistema antifrágil.
La mayoría se enfoca en encontrar el activo perfecto. La realidad es que no existe. El secreto es la arquitectura del sistema en su conjunto. Puedes tener la falsa simplicidad de un único plan de pensiones, o puedes tener la robustez de un ecosistema financiero diversificado estructuralmente. El universo no te permite tener ambas cosas. Construir esto no es fácil. Requiere disciplina, paciencia y educación. Pero es el único camino para escapar de la trampa y tomar el control de tu destino financiero. Llegamos al final de nuestro viaje, pero es el comienzo del tuyo. Te he entregado el mapa, los principios y la arquitectura de la máquina. Pero incluso la máquina más perfectamente diseñada es inútil si el operador comete errores. Y en el mundo de la inversión, los mayores errores no son técnicos, son emocionales. Son los fallos en nuestro propio sistema operativo interno, los que causan más destrucción de patrimonio que cualquier crisis económica. Por lo tanto, la pieza final y más crítica de este rompecabezas eres tú. Es tu mentalidad. Para que este sistema funcione, debes entender y vencer a los enemigos que viven dentro de tu propia mente. El primer enemigo es el comportamiento de manada. Los seres humanos estamos programados para buscar seguridad en el grupo. Es un instinto de supervivencia que nos sirvió bien en la sabana, pero que es desastroso en los mercados. Cuando todos compran acciones tecnológicas a valoraciones absurdas, te sentirás tonto por no hacerlo. Cuando todos venden en pánico durante una crisis, sentirás una presión inmensa para vender también. Construir una cartera como la que hemos descrito te hará sentir solo. Irás en contra de la sabiduría convencional. Debes tener la fortaleza para mantenerte firme en tus principios cuando la manada corre hacia el acantilado. El segundo enemigo es la arrogancia, la creencia de que puedes predecir el futuro. En mis 50 años de mercado, he visto a las mentes más brillantes ser humilladas por los acontecimientos que nadie vio venir. El colapso de 2008 no fue predicho por la gran mayoría de los economistas. La pandemia de 2020 no estaba en ningún modelo. La humildad radical es el rasgo más importante de un inversor exitoso. Es la aceptación de que no sabes lo que va a pasar, y esa aceptación es lo que te obliga a construir un sistema que sea robusto ante tu propia ignorancia. La gente piensa que invertir es demostrar lo listos que son. La realidad es que se trata de protegerse de su propia estupidez. El tercer enemigo es la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos resultados ahora. Pero la construcción de una riqueza real y duradera es un proceso lento, metódico y a menudo aburrido. Es como ver crecer un árbol, no como jugar a la ruleta. Habrá años en que tu cartera all weather tenga un rendimiento inferior al del mercado de acciones. En esos momentos, tu mente te gritará que abandones el plan, que persigas los rendimientos rápidos, la disciplina para seguir el sistema, para reequilibrar metódicamente, para adquirir activos de forma constante, es lo que separa a los aficionados de los profesionales. El cuarto y último enemigo es el miedo a cometer errores. El miedo te paraliza, te impide empezar. Te he dado un marco, pero la implementación perfecta no existe. Cometerás errores. Comprarás la propiedad equivocada. Invertirás en un negocio que fracasa. Está bien. En Bridgewater, uno de nuestros principios más importantes es: el dolor más la reflexión es igual al progreso. Cada error es una lección. La clave no es evitar los errores, sino sobrevivir a ellos y aprender de ellos. Por eso construimos un sistema diversificado, para que ningún error individual pueda destruirte. Al final, este viaje no trata solo de dinero. El dinero es una herramienta, un medio para un fin. El verdadero fin es la libertad de elegir tu trabajo, de pasar tiempo con tu familia, de perseguir tus pasiones, de no vivir con miedo al futuro. Construir esta máquina financiera es, en realidad, un profundo ejercicio de autoconocimiento. Te obliga a confrontar tus miedos, tu ego, tu impaciencia. Te obliga a pensar en términos de sistemas, de principios y de historia. Te convierte en un mejor pensador, en alguien más resiliente. Lo que separa a los que alcanzan la verdadera independencia de los que permanecen atrapados no es la cantidad de dinero que ganan, sino la calidad de sus decisiones y la robustez de su mentalidad. El sistema está diseñado para que seas un pasajero pasivo en un barco que se dirige lentamente hacia las rocas. Pero no tienes por qué serlo. Puedes construir tu propio barco, uno capaz de navegar cualquier tormenta. Al final, la pregunta no es cuánto dinero tendrás en tu jubilación. La pregunta es quién tendrá el control sobre él, tú o el sistema.